Bien, bienvenidos a todos nuestros seguidores a nuestro canal de YouTube de Cafés de México. En esta ocasión tenemos la invitación que le hicimos a don Javier Galván de Conaprocafé y Fernando Celis, como siempre, es un colaborador ya prácticamente de Cafés de México desde hace, no sé, se me olvida ya el tiempo, Fernando, han de ser muchos años ya, ¿verdad? 80. Muchos años ya. Pero Bueno, los bienvenidos 80, Javier, los 80. bienvenido Fernando. Sí. Estamos... Adelante, Fernando. No, pues si quieres tú iniciar un comentario inicial. Sí, me parece perfecto. Estamos tratando el tema de el precio del café en el campo y el precio del café en la bolsa. Si te parece bien, actualmente, bueno, ha dado un repunte el precio del café, perdón. El precio del café ha dado un repunte en el mercado que se debe a varios factores, ¿no? Definitivamente es una prevención sobre una falta o escasez de café, sobre todo cafés de buena calidad, como son los cafés centroamericanos y el café mexicano también. Pero yo creo que esto no lo puedes platicar tú, Fernando, es un tema muy interesante. Y finalmente acabamos con el precio del campo, que también es otro tema a tratar. ¿Sí? Adelante, Fernando. Bueno, buenas tardes. Pues la verdad que se está dando un cambio, ¿no? En la expectativa sobre los precios. Hace unos meses todavía se tenía la visión de que pues, por el COVID-19 iba a haber mayores daños al consumo, ¿no? Uh-huh. Y la cosecha de Brasil que pasó ciclo 19-20, bueno, ella fue la ciclo 20-21, pues fue casi de 70 millones de sacos, ¿no? Entonces a nivel mundial se veía que había un superávit de 8, ¿no? 9 millones de sacos. Y pues se decía, no va a bajar a $100 la bolsa o incluso menos. Claro. Y en los últimos meses o semanas ha habido algunos cambios, o sea, datos se refieren a que no está bajando tanto el consumo pese a la caída económica, ¿no? Por el COVID-19, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, bueno, termina la cosecha de Brasil y la que viene, o sea que hay floraciones, pues le estaban afectando una sequía, ¿no? Y la cosecha que viene de ciclo bajo, y si hay una afectación por sequía, pues habría una baja importante de la producción, ¿no? Así Claro, de es. Brasil, pues como que dan datos de mayores daños para que suban los precios y ellos vendan su café. Pero en los últimos días está la cuestión de los dos huracanes que hubo en Centroamérica, ¿no? El ETA y el IOTA, que afectó pues a Honduras, ahora El Salvador, Nicaragua y probablemente parte de Guatemala, y se habla también de daños, ¿no? Entonces aquí hay lo importante de que esta sobreoferta que había del ciclo era por café robusta y naturales, pero Así al es. arábigo lavados había menos precio, menos producción y estaba aumentando lo que se llama los diferenciales positivos. O sea, además de la bolsa, yo digo que eso es fundamental para los precios en México, es en físicos a cómo se vende por arriba de la bolsa, ¿no? Entonces, por un lado, se juntan estas dos cuestiones. Sube en el mercado de futuros, bueno, ya estuvo ahora a 123, ¿no? Dólares, Uh-huh. las 100 libras, arriba. Y si sumamos el diferencial positivo, ahora, ¿cuál es el diferencial positivo del café mexicano? Por ejemplo, el de Colombia, los suaves colombianos están $50 arriba de la bolsa. El promedio que sacó ayer la OIC de los otros suaves, donde está México, son $36 por arriba de la bolsa. Pero ¿cuál es el promedio mexicano? O sea, bolsa más 30 o bolsa más 25. Ese dato es un dato clave, porque si le sumamos los 123 de la bolsa, más los 30, digamos, del diferencial positivo,
Entonces la referencia sería alrededor de $155, ¿no? Ujú, Eso es algo fundamental, ¿no? ujú. Entonces ahora si se confirman daños en Centroamérica y de alguna manera también en Brasil, pues esperaría un aumento todavía en la bolsa de futuros, ¿no? Así es. Es muy importante porque esta cosecha de México, pues acordamos en la MECAFE, revisando datos, que iba a ser de alrededor de 4.2 millones de sacos. O sea, es la mejor cosecha en 5 o 6 años, ¿no? Pese al COVID, ¿no? Toda la Ujú, gente pues ha estado trabajando, pues, la producción está mejor, entra hectáreas en renovación. La cuestión era los precios, ¿no? ujú. Veíamos un panorama negativo, ¿no? Para los cafés convencionales, porque los cafés especiales venden a mejores precios, pero si se confirma este panorama de arriba de 130, por ejemplo, en futuros y todavía el diferencial, pues de alguna manera ya es un respiro para los productores, ¿no? Así es. Pero necesitamos identificar bien, el bolso muy claro, y ahorita lo va a platicar Javier también, yo también lo hago. O sea, se va a monitorear los precios en campo del pergamino, el cereza, pero lo importante es identificar cuál es el diferencial positivo promedio del café mexicano, ¿no? Mm. Ahí está la clave, ¿no? 25, $30 más, pues es una buena cantidad, ¿no? Que debe reflejarse en el precio a los productores, ¿no? Muy bien. Javier, pues adelante tu punto de vista. Tienes apagado tu micrófono, Javier. Ahora sí ya. Perfecto. Lo comentábamos en la entrevista anterior, este tema yo creo que es algo muy importante porque de esta situación justamente de los precios de físicos debiera derivarse el precio pagado en campo y no está sucediendo así, pues, ¿no? Exacto. De hecho, los precios reaccionaron esta semana en campo, motivo por que a partir del lunes hubo un salto, perdón, un salto importante del precio de futuros en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero anterior, hasta antes de esta semana, el precio en campo andaba entre 4.50 y 5.40, ¿no? Entonces, realmente complicado. Inclusive por ahí los productores de Ixhuatlán del café estaban molestos porque habiendo precios de 7 pesos ya el cereza, AMSA le seguía pagando 5.40, ¿no? Entonces sí, son cosas complicadas. Y esos 5.40 y ni los 7 pesos reflejan el precio de físico, sino reflejan el precio de futuros. Y ya lo hemos dicho muchas veces y yo quiero repetir ese punto porque es importante. Si yo entrego café físico, o sea, me tienen que pagar con el precio de físicos, o sea, no me pueden pagar con el precio de futuros porque yo no estoy vendiendo futuro, yo estoy entregando café físico, pues, ¿no? Entonces, o por lo menos debería ser la referencia para el pago del café al momento, pues, ¿no? Entendiendo que el cereza lleva un proceso y para llegar al mercado internacional, pero aún así, tú estás comprando hoy, estás fijando, o sea, no estás, la mayoría no especula, pues, ¿no? Entonces, esa, esa ventaja que tienen los comercializadores, pues no la tiene el sector productor y menos los productores individuales, porque esto lo sabemos dirigentes de las organizaciones, pero a un productor le explicas lo que es precio de futuro y lo que es precio de físicos, y ellos nomás saben lo que les dice finalmente el comprador que tienen a la mano, que es el coyote o el intermediario, ¿no? Entonces, es importante este tipo de cuestiones que pudiéramos tener un sistema de información que fuera más ágil, que llegara más cercano al productor. Estamos aquí. Gracias. Sí, digo que la persona indicada para dar respuesta a esta pregunta y solución a la cuestión de mercado,
pues son los compradores, ¿no? Definitivamente está en manos de ellos y la sensibilidad que tienen y que seguramente tomarán en cuenta todas las recomendaciones. Yo creo que ya es tiempo de cambios y de estar tomando en cuenta este tipo de observaciones, que, bueno, la gente vea que el productor está informado, está consciente de lo que representa el mercado y su participación dentro del mercado de la comercialización del café. Como tú dices, pues los cereceros tendrán su porcentaje en el porcentaje que le corresponda, los pergamineros igual, ¿verdad? Y ya los de café verde pues también tendrán el precio correspondiente, ¿no? Son 3 puntos de precio que se aplican en la comercialización y pues la respuesta está en manos de los comercializadores. Ojalá se sensibilicen ante la situación que está predominando, no nada más en México, sino en todo el mundo, y que los productores no están ajenos a esa situación, ¿verdad? De daños ocasionados por la pandemia y también pues los daños que son ocasionados por los malos precios, ya no por los bajos, sino por los malos precios aplicados. Bueno, Juan, mira, digamos, lo que estamos viendo es, o sea, el esquema de comercialización que hay en México no es muy adecuado para los productores, ¿no? Pierden los productores. Porque, por ejemplo, las compañías dicen es que la referencia es la bolsa. Bueno, aquí Sí. estamos hablando de que ahora que la bolsa baja por diferentes factores, más café robusta es barato, otros factores, pero el precio se refleja en los físicos, ¿no? Quiere decir que si está el promedio arriba, internacional arriba de $160, es porque los consumidores y los que distribuyen café sí pueden pagar y quieren pagar un precio mayor por este café, ¿no? Arábigo lavado, pergamenizado, que es el que se produce en México. Así Entonces aquí hay es. dos factores. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una encuesta en Coatepec y las compañías aplicaban en una zona de altos precios $35 en promedio de gastos de comercialización. Y ahí se incluye los gastos de exportación hasta la pérdida en mancha, por decirlo, ¿no? Utilidades del comprador. A nivel nacional, pues debe ser 40, ¿no? Pero aquí la pregunta es, si buena parte del café va al mercado nacional, ¿por qué se aplican gastos como si todo el café se exportara? Es una cuestión, ¿no? Nosotros tenemos dos extremos. Si los compradores no van a aplicar el diferencial positivo en los niveles que podría estar y van a seguir aplicando altos gastos de comercialización, se va a armar un conflicto muy grande porque nosotros ya tenemos claridad y datos sobre eso. O sea, hemos sacado una encuesta nacional sobre el café pergamino y además ver esto de los precios en físico y los diferenciales. Ahora, este tema ya se lo hemos platicado varias veces en el grupo intersectorial al subsecretario de Economía, al subsecretario de Agricultura. Pero la última reunión fue hace 2 meses. Y ahí quedó un compromiso claro, a mi juicio, ¿no? La MECAFE iba a hacer la encuesta de precio en pergamino, que ya está avanzando, ya hay un reporte inicial, y se está viendo cómo levantar la información y sacar algún precio promedio, ¿no? Ponderado. Claro. Y de la SADER se comprometieron a, pues que iban a buscar, por ejemplo, acerca sacaban los precios físicos del café mexicano en Estados Unidos a través de Reuters, ¿no? Te imagino que le pagaba una cuota, ya no lo saca. La OIC los monitoría, entonces le decíamos, no costaría mucho pagarle a la OIC por esa información a Reuters o a otros medios y tener una referencia. Claro. ¿No? Que la pueda tener SADER, que la pueda tener MECAFE y se pueda dar como para difundir a los productores. Y ahí lo voy a decir claramente porque lo voy a manejar más todavía, ¿no? Ahí se le cargó a Santiago Argüello que viera eso. Ah, ya. El año pasado se le encargó porque él, bueno, lo tienen como el que conoce ahí sobre café, claro, y es responsable del sector. Y el año pasado entregó una nota informativa que nunca la conocimos y ahora tiene 2 meses que él quedó de presentar y se firmó ahí un documento interno
Saber Economía y se iba a presentar esa información y no se ha presentado. Entonces ahí, al menos yo en lo personal, y molestia porque, ¿por qué hacen eso? Claro. O sea, ¿por qué la Saber, y en particular Santiago Argüello, no entrega esa información? O sea, yo tengo mi opinión, ¿no? Pues él representa más bien los intereses de las empresas compradoras, ¿no? Pero es un funcionario público y tiene que haber transparencia. Claro. Y el gobierno federal le está diciendo, el presidente a cada rato, porque los funcionarios no deben prestarse a cuestiones particulares, sino tienen una responsabilidad pública. Entonces, la encuesta de la Necafé ya se está armando y la vamos a tener. Pero necesitamos la otra parte, que es lo de los precios en físico, ¿no? Para hacer las cuentas, es decir, la bolsa está a 130, más 30 el promedio ponderado en físico, por la referencia es 160, ¿no? Y contra el precio del pergamino, pues comparamos la diferencia, ¿no? Y cuánto aplican los comercializadores, ¿no? Claro. Yo creo que el sector ya no puede seguir manejando este esquema de comercialización. Las compañías también deben aportar, porque el control de la comercialización solo es de 3 empresas, ¿no? Claro. Catanza, California y los que compran para la Nestlé. Entonces deberían colaborar para hacer más transparente este mercado, ¿no? Como pasa en Costa Rica, como pasa en Colombia, o sea, debe haber transparencia, ¿no? Debe colaborar tanto la SADER como las grandes empresas, porque si como avanza, como dice ahorita Javier, los precios, ¿no? 6, 5, 6 pesos el cereza, sabemos que el rendimiento está malo. Pero si sube el precio, puede llegar a 9 o 10 el cereza y se van a pagar 7 pesos, pues va a generar un conflicto. Y ahí está, Izhuatlán siempre es el pleito de los productores con ANSA. ¿Por qué hace ANSA eso si sabe que es un daño a los productores, no? Claro. Y ahora ellos dicen que se reunieron con el gobierno del estado de Veracruz y que van a poner un precio de referencia. Pero hablan de la bolsa. Bueno, hablemos de la realidad de los precios en físico, ¿no? Como decía Javier, el productor vende en físico, pues tenemos que hablar a cómo está el físico a nivel internacional. Entonces, claro, no podemos seguir así. Tiene que haber un cambio fundamental en el esquema de comercialización, y porque yo veo que el productor está molesto porque tanto esfuerzo, ¿no? En renovar los cafetales, en ir con el COVID, y llegar ahorita a vender a 1,800 el quintal de pergamino y a 6 o 7 pesos el kilo de cereza. Pues yo creo, no está José Julio, ¿no? Que lo habías invitado, bueno, está Javier, somos los de la Comisión Nacional. Yo creo que debemos reunirnos, ¿no, Javier? La Comisión Nacional ampliada, y pues hay que analizar y tomar decisiones, porque el sector productor necesita que se garantice que se va a aplicar adecuadamente la referencia de los precios, ¿no? Claro. Definitivamente la importancia de tener esa información diaria, el respaldo al productor para estar actualizado en las condiciones que puede vender su producto, es elemental para pues aprovechar esta situación de cosecha, que es cuando se necesita esa información. Pues adelante, Javier. Precisamente, ¿Sí nos escuchas? Sí, ¿verdad? Sí. Precisamente uno de los puntos importantes de lo que toca Fernando y lo que tú decías del tema de las comercializadoras, lo que pasa es que seguimos sin tener sin tener ese reglamento, esa ley, principalmente la ley de la cafeticultura, pues, ¿no? Aquí en México seguimos cada quien haciendo lo que le da la gana, pues, ¿no? Ni siquiera tenemos un reglamento de calidad. Sí hay normas oficiales del café mexicano, sí hay, pero no hay quien sea garante de que eso se cumpla. Exacto. Por un lado, para el tema de la ley, por otro lado, para el tema del pago.
por esa calidad, por ese café que se está... De nada vale que caraqueemos y digamos que somos de los mejores cafés del mundo si ese café no está sustentado económicamente. O sea, si el pago al productor no es el adecuado conforme a la calidad de la que estamos hablando. Claro. Entonces, el hecho de que tenga un buen precio, un sobreprecio en el mercado internacional, en el tema de físicos, es elemento clave de que efectivamente tenemos un café de alta calidad. Pero eso no se ve reflejado en el ingreso del productor y eso tiene que reglamentarse, porque de otra manera vamos a seguir estando en las mismas condiciones, dependiendo de la voluntad de los comercializadores. Es que no debe de ser la voluntad. El café vale un precio, tiene un precio, tiene un valor en el mercado y ese valor en el mercado tiene que ser retribuido al productor, pues, ¿no? Y es ahí donde nos hace falta, pues, la autoridad. Cuando el licenciado Cantú se refiere a la intervención del gobierno, yo creo que básicamente debe ser más bien tener claridad en las reglamentaciones. Si decimos, este es un café de alta calidad, estas son las características del café de alta calidad, y quien tenga esa calidad le tiene que pagar tanto. Claro. Digo, yo no me gusta referirme mucho, pero insisto en el tema, un reglamento de comercialización como el que existe en Costa Rica, porque de otra manera vamos a seguir peleándonos con la industria, y la industria, mientras tenga capacidad de tocar de picaporte en las puertas de los funcionarios, difícilmente podemos nosotros igualar las circunstancias, pues, ¿no? Claro. Hoy hemos dado pasos importantes con la unión de todo el sector, pero aún nos falta mostrar esa fortaleza para que podamos hacer que la industria cumpla con el deber, por lo menos con su eslogan de empresa de responsabilidad social, pues, ¿no? Porque esa responsabilidad social debe estar reflejada en el pago al productor. Claro. Bien, es una labor que ha llevado muchos años y seguramente año tras año se habla del mismo caso y de los mismos temas y las mismas necesidades del productor. Y cada año también pues, se va ganando terreno en ese sentido. Y también el productor sabe perfectamente que tiene que estar buscando la mejor oportunidad para tener el mejor ingreso. Repito, el encargado de todo esto es la sensibilidad, ¿verdad?, de los comercializadores en cuanto a las necesidades actuales de las comunidades de productores que son están en una situación indefensa, puesto que la misma pandemia nos ha puesto en un encierro total y con medidas anormales a lo que estábamos acostumbrados. Repito, tocas un punto muy importante, Javier, que es esa regencia de las autoridades ante el sector, y que nada más es estar pendientes de que se cumplan pues, los objetivos, ¿verdad? Y a propósito de esto, bueno, pues recientemente se han propuesto algunas propuestas, valga la redundancia, de crear un organismo, ya sea en Veracruz. Hay otra propuesta de un senador también. La hemos leído muy minuciosamente y pues desde nuestro punto de vista creemos que debe de convocar a toda la gente que son los afectados definitivamente, que son los productores. No sé si han recibido invitaciones, Javier y Fernando, para este tipo de propuestas. Sí, bueno, un antecedente fue la ley que se aprobó en el 2005, ¿no? En la Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. Y ahí el sector productor incluyó cuestiones como que no se usaran cafés dañados, ¿no? Uh-huh. Para el consumo nacional, que
para que se nombrara café no tuviera más del 10% de otros productos, ¿no? Ujú. Pero después la industria cabildeó en el Senado y pues eloteó, ¿no? Y después por ahí un resultado es que como entró la ley de desarrollo rural sustentable, que pues no, y ahí hablaba de los sistemas productos, ¿no? Entonces, que no se necesitaba la ley, ¿no? Mm. Pero ahí está esa ley que fue aprobada, ¿no? Ujú. Entonces ahora hay varias versiones, ¿no? Y bueno, ya la hemos estado analizando, ¿no? Esta propuesta que entró al Senado, pues se platicó con José Narro, ¿no? Que es el presidente de la Comisión de Agricultura. Después convocaron otro foro, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, ¿no? Porque es ahí donde se aprueba. Y pues estamos trabajando nosotros en qué propuesta, ¿no? Vamos a presentar, Claro. porque esos planteamientos que hacen son muy generales, ¿no? Como se sacan partes de un lado y de otro, y por ejemplo ahí habla de crear un fondo de estabilización de precios y se refiere a una serie de cuestiones igual de aquellos años, ¿no? Cuando ya sí se formó ese fondo de estabilización, ya tenemos una experiencia, ya sabemos que no es fácil y que es un problema, ¿no? Porque entregar dinero y si es fiscal, puta, es bueno, pero después es difícil recuperar de los productores, ¿no? Entonces, yo veo que no conocen ese esquema del fondo de estabilización, ¿no? A Exacto. la cuestión de las importaciones. Entonces, el problema también es que en el sector hay 28 leyes que tienen que ver con el café, normas específicas, Ujú. que para café verde, que para café tostado y molido, y luego le quieren meter partes a la ley. Yo ahí pues lo estamos discutiendo, revisando, pero a lo mejor una ley debe centrarse en lo sustancial, ¿no? Ujú. Y ya normas específicas que cuando mucho debería haber pues 3 o 4, ya deberían entrar los asuntos de la cuestión de la calidad, ¿no? La cuestión Claro. del café sano, ¿no? La cuestión de las importaciones, ¿no? Ahí la cuestión es que está bien, ¿no? Se invita a especialistas, ¿no? Ahí vemos a los del INECOL, los del CRUO, los de este grupo de Chiapas, Ecosur, ¿no? Pero está bien, ¿no? Y ellos Ujú. centran su punto de vista en la cuestión, la asistencia técnica, la capacitación. Nosotros nos centramos más en los precios, ¿no? En el consumo interno, en las calidades, ¿no? Entonces ahí está faltando también que se reconozca más al sector productor, ¿no? Que es el Claro. más indicado para presentar una propuesta de ley, ¿no? Pero vemos cierta dispersión, ¿no? Porque por un lado la Cámara de Diputados, la senadora presenta una propuesta, por otro lado la SADER también presenta un documento a revisión y hay un grupo intersectorial que no se ha reunido. Vemos dispersión, ¿no? Debería haber más unidad, ¿no? O sea, que no una cámara diga una cosa y un sector del gobierno. Se fue la voz de Fernando. Creo que ya nos cortaron la señal allá con Fernando. Bien, Javier, ¿qué opinas de esta situación? Tienes tu micrófono apagado, Javier. ¿Qué Bueno, opinas de sí, esta situación? mira, yo creo que, que la ley, que sean las leyes que se han presentado, la del 2005, como decía Fernando, creo que está rebasada, ¿no? Ujú. Y la, la que presentó Eduardo Ramírez en en estos últimos tiempos, pues realmente es un refrito que sirve porque abre la discusión del tema, pero, pero en realidad hay dos puntos básicos ahí en esa ley. Uno es el fondo de estabilización, que para nosotros realmente, bueno, a mí en lo personal, y ya se lo comenté alguna vez, en otro diálogo que tuvimos, que me parece que no debemos no se debe pagar con recursos fiscales
un subsidio a la cafeticultura, al precio básicamente. A la cafeticultura, bueno, como cafeticultores tienen los mismos derechos que todos los mexicanos de recibir apoyos, pero en el caso específico del precio, creo que lo que se debe buscar es otra cosa y es precisamente reglamentar la relación entre productores y compradores. Vía la calidad o vía la producción, vía, no sé, hay mecanismos para eso, ¿no? Pero subsidiar el precio con recursos fiscales es hacernos tontos nosotros mismos, porque, o sea, estamos, los que verdaderamente están ganando, siguen ganando sin sacrificar, sin distribuir la riqueza que genera el café. Uh-huh. Y bueno, en el caso del otro punto de la ley, que es que es un refrito del Consejo Mexicano del Café. El Consejo Mexicano del Café hace muchos años que lo quitaron precisamente porque no tenía ni la capacidad jurídica ni operativa para funcionar como lo piden los tiempos actuales, pues. Si claro. No era para esos tiempos, menos ahora. ¿Y a qué me refiero concretamente? Me refiero pues a importaciones, a prácticas ilegales de comercio, a una serie de cosas, contrabando inclusive, ¿no? Que no se puede, un Consejo Mexicano del Café, una asociación civil no lo puede controlar, o sea, no tiene la capacidad jurídica para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, necesitamos un organismo que pueda ser garante de transparencia, que pueda ser garante de orden dentro de la cafeticultura. De otra manera, lo que tenemos no funciona. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Primero la ley. Luego los reglamentos, como decía Fernando, o sea, el reglamento de café verde, el reglamento de café sano, el reglamento que defina cuáles son las características de cada cosa, pues. Y tercero, el organismo que pueda ser garante de que eso se cumpla, pues, ¿no? Claro. Fernando, se nos fue la señal, pero aquí estamos de regreso. Si quieres continuar con tu comentario. Tienes el micrófono apagado. Sí. Ahí está. Aquí está en un poblado y luego se corta el internet. Sí, pues ahí está la experiencia de los organismos, ¿no? De Centroamérica y de Colombia, ¿no? Y siempre vienen a explicarnos. Y ya Cinia Chávez hizo un estudio, ¿no? Y presentó propuestas, ¿no? Claro. Yo digo que actualmente deberíamos avanzar ojalá, y comento, el problema es que hay dispersión en las áreas del gobierno, ¿no? Uh-huh. Las cámaras por un lado y las secretarías por otro, y al interior mismo de la SADER, ¿no? Hay diferentes posiciones, pero deberíamos avanzar en esas dos cuestiones. Cierto orden para identificar los precios que deben ser referencia para las compras y en avanzar en un esquema institucional, ¿no? Que ordene más la cuestión de la cafeticultura, ¿no? Y a mi juicio la ley no debería meterse a muchas cosas porque si no, por ejemplo, ¿cuál es el café tostado y molido, no? ¿Cuál es el café tal? Bueno, eso es una norma. O sea, las partes sustanciales, una ley pequeña pero sustantiva, ¿no? Claro. Que señale las atribuciones. Ahora, ¿para qué queremos un nuevo organismo si no va a tener funciones sustantivas, no? Claro. O sea, ahora se tiene la MECAFE porque dice la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En su momento no estábamos de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el sistema de producto, ¿no? Uh-huh. Pero pues era una cuestión del gobierno, ¿no? Claro. Ahora no sabemos qué va a pasar con esa ley, ¿no? Porque esa ley pues la promovieron los gobiernos del PAN. Me imagino que se va a cambiar la ley. Habría que ver, hay una experiencia importante en la MECAFE, por ejemplo, la representación de los productores debería utilizar de las cuestiones positivas, ¿no? Claro. Para empezar a armar un funcionamiento. Aquí la pregunta es, o sea, el sector productor es grande. Puede decirse que disperso, dicen muchos, ¿no? Y hay un conjunto de organizaciones, los temas productos, las organizaciones nacionales,
formamos una comisión nacional. Claro. Mucho bueno, y yo digo que es representativa de alguna manera del sector. Yo creo que lo que está fallando es la interlocución. Ujú. ¿Con quién Sí. hablamos? Con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados, con distintas fracciones de la SADER, con otras secretarías. O sea, vamos a tener también una interlocución, pero al parecer va a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, cuando menos, bueno, ya lo comentó Javier, no tenemos el compromiso de presentar ante las propuestas que hay, presentar nuestra propia propuesta, y creo que va a ir en ese sentido de diferenciar, ¿no? Claro. De una ley con cuestiones sustantivas o de las normas donde ahí se tenga que entrar en los detalles de las importaciones, del café verde, del consumo interno, ¿no? De las calidades, ¿no? Porque son cuestiones más de detalle, ¿no? Que deben manejar con los expertos, ¿no? En café, bueno, las organizaciones también tienen expertos, ¿no? Pero eso luego en la Cámara no lo conocen, ¿no? Exacto. Afortunadamente la ley se aplica muy en lo general. Por ejemplo, a mí me preocupa cuando habla muy fácilmente ahí de formar un fondo de estabilización de precios, como, ¿no? Y lo dice casi como el que se aprobó hace, en el 2002, ¿no? Y que ver los costos de producción y que hacer esto y que después se va a recuperar. Ahí debe partirse lo que es realmente un esquema de apoyo a los precios. Claro. O sea, tiene que ser un esquema un poco diferente, porque una cosa es tener recursos fiscales, dar al productor en baja de precio, pero después es difícil recuperar, ¿no? Claro. Ahí tenemos que aprender de la experiencia, ¿no? Que ha habido. Pero se mete así en las distintas leyes, pues, de manera muy fácil, ¿no? Y eso resuelve el problema de los precios. Por ejemplo, no hablan de los diferenciales, ¿no? Dicen la referencia habla de la bolsa. Bueno, ¿y los diferenciales? Y los precios de los precios de los cafés especiales. Pero yo digo que hay experiencia. Yo creo que el sector productor, pues, vamos a tratar esta Comisión Nacional pues, de empujar para el esquema de la referencia de precio, el pago de los productores, y la cuestión institucional, ¿no? Claro. Porque los programas, pues, se cambian de un sexenio y hasta en el mismo sexenio se cambian, ¿no? Y se genera una cuestión caótica, ¿no? Ahí está el problema del padrón. Uno lo ve en la Federación de Cafetaleros de Colombia y el Instituto de Costa Rica. En Colombia tiene un ingeniero ahí cerca del productor de las comunidades. Le dicen, hay tales cambios, él lo reporta a la central y en poco tiempo está el cambio. Claro. Aquí pasan años y no se hace ningún cambio en el padrón, ni siquiera se ha depurado los fallecidos, ¿no? Claro. Entonces hay un problema de actualización. Orden también del gobierno. Ya se creó un grupo en la SADER, ya se dieron propuestas, pero esas propuestas no se incorporan. Ya hubo acuerdos de ese grupo y no se incorporan en las propuestas de la ley. La ley dice, se crea un nuevo padrón de productores y es como empezar, ¿no? Claro. Todo, o sea, es un poco caótico, ¿no? Pero yo digo que le corresponde al sector productor, de manera más unificada, tratar de poner orden, ¿no? Y una dirección más adecuada, ¿no? Sí. Y empujar, ¿no? Empujar para que se tenga, pues, algo más favorable a los productores, ¿no? Claro. Sí, yo recuerdo que desde su formación del fondo, este fondo, la consigna en cuanto al padrón era mantenerlo actualizado, no dejar que se quedara estancado. Yo creo que ahí fue la problemática que vivimos ahora, que no se actualizó en su momento todo y pues ahora hay que rehacerlo, ¿no? Pero además tenían, un fondo no funciona si no se comprueba la comercialización. Claro. Toda la comercialización. Claro. Si se deja a la voluntad de quien quiera, pues eso fue lo que pasó con el FIRCAFE. O sea, no es obligatorio. Tiene que haber esquemas que sean obligatorios, ¿no? Aunque esa parte se escucha autoritaria, pero tiene que haber una obligación legal, ¿no? Y una estructura que garantice un funcionamiento. Sí, muchas empresas, pues
con deuda hacia el fondo, desaparecieron, pero luego los dueños resurgieron por ahí con otras empresas y no había un seguimiento, ¿no? O sea, eran prácticas realmente que no ayudaban en nada al sector y que se estuvieron haciendo durante mucho tiempo. Hay que tener mucho cuidado ahí, definitivo. En cuanto al padrón, pues la Mecafé tiene toda la experiencia en ese sentido. Y como tú dices, la comercialización, qué mejor, ¿no? Que todo ese control de facturación, de comercialización, pues es el que les da el soporte para poder decir quién trabaja, quién no, quién está cumpliendo, quién no cumple. Y bueno, pues han quedado ahí deudas de muchos años y deudas muy fuertes también. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Javier, ¿quieres ahondar algo en ese sentido? En el tema de las reuniones con la Comisión de Agricultura del Senado, y la participación de los académicos, ¿no? O sea, es muy importante su aportación en los temas de investigación, asistencia técnica, todo lo que tiene que ver con la productividad. Claro. Pero si no hubiésemos insistido en participar en el último foro, ellos no hubieran abierto también su panorama, porque ellos estaban pensando, o sea, básicamente en lo que ellos trabajan. Y quiero decirlo aquí porque es un tema importante, que se esponjan, se enojan porque uno lo dice, pero es así, pues. Desgraciadamente la investigación, mucha de la investigación y muchos de los investigadores, no todos quiero decirlo, pero muchos de los investigadores realizan sus investigaciones en base a sus intereses personales, pues, ¿no? No en base a las necesidades de investigación que tiene el sector productor, y eso fue algo de lo que se trató en el tema. Para el tema de la ley, pues no son ellos los únicos que tienen que aportar, y se ve que tenían ya 3, 4 reuniones trabajando sobre el tema de la ley, pero avanzan sobre el tema de agroecología, avanzan sobre el tema de investigación, avanzan sobre los temas de productividad, pero nosotros decimos, y la política, y los precios, y los reglamentos, y el café, porque el café no termina en la planta, pues no, creo que ahí apenas empieza la otra parte. Entonces, y si vamos más allá en la parte social y los productores, y si vamos más allá y la tierra, pues entonces el café es un todo, y hay muchas cosas que tienen que tomarse en cuenta. Y para bien o para mal, pues a nosotros los productores nos tocan todos los procesos, pues desde abajo hasta arriba, pues, ¿no? Y algunos, pues, afortunadamente, no solamente somos productores, también tenemos una profesión ligada al tema de la agricultura, ¿no? Entonces, pues les hicimos saber ahí que no era lo único, que había que mirar hacia todos lados, ahora sí como cuando vas manejando hay que espejear en todas las direcciones, pues, ¿no? Y que esto tiene que ser un acuerdo de todas las partes para que podamos construir algo que realmente funcione y algo que realmente rescate al sector productor de la situación en la que se encuentra, porque es realmente muy complicado, muy dramática. Y no metiéndole el tema del COVID, solamente con el tema del precio ya tenemos una situación bastante complicada. Se dice que hoy vi una reunión de una compañía de cafeterías que decía que las causas de la baja productividad, o sea, y hablaba de que los cafetales viejos, o sea, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué no se refieren a que no pagan lo que deberían pagarle al productor? Pues, claro, ¿no? Es un punto importante. Si a mí me pagan bien, yo produzco más, pues, ¿no? Claro. Y de buena calidad y de buen tamaño como estos. Mira. Ándale, mira, pues, qué bien, qué bien, qué bien.
No, definitivo, es el precio. Exigen al productor que mejore su calidad, pero ¿con qué recursos, verdad? Y los apoyos al productor que alguna vez se jactó de ser generador de divisas para apoyo a la economía del país, que ingresaban en su momento cuando más se necesitaba divisas por el café, apenas si lograba buenos apoyos. Pero hoy realmente se ha olvidado al No, productor de café. y si Cuando me permite, vemos los presupuestos que se adhieron en alguna ocasión y que ahora no llegan ni al, ¿qué será? El 20%, el 10%, ¿no? De lo que alguna vez recibió el sector cafetalero. Yo creo que en este sentido el sumar todas las fuerzas, porque es muy importante ir de la mano, tanto toda la cadena productiva del café, para poder llegar a algún acuerdo y para poder llegar también a metas objetivas que nos den la oportunidad de ganar desde los productores hasta el consumidor, porque finalmente es el que saldrá ganando al consumir un café de calidad. Y los industriales, los beneficiadores, los exportadores, los comercializadores, todos en su cadena tendrán el pago correspondiente a un negocio. Tenemos que ir de la mano todos. Yo creo que es necesario pedir la conciencia a cada uno de los que participan en las políticas, entre comillas, ¿verdad? Cafetaleras, pues que pongan también de su parte, porque veo que cada vez hay un distanciamiento entre las partes fundamentales del sector, que es la industria y los productores. Yo creo que es un llamado también a que se sumen a los proyectos de nación y de sociales y económicos y de producción, en este caso del café. La lucha que hacen los productores, que es de todos los días, estar en la misma situación. Me consta, Fernando, tú, Javier, que para la gente que nos ve y nos escucha, pues son representantes de organizaciones exitosas en los últimos 30 años, por lo menos 40 años quizá, si no es que más, ¿verdad? El caso de la CENOC, el caso de la CONAPROCAFé, que arrastra a otras organizaciones que tienen muchos años en esto y en la lucha, y desgraciadamente para muchos productores de café que por las crisis que se han tenido que dedicarse a otra cosa. Bueno, pues estas organizaciones prevalecen pese a todos los daños que se les ha dado al sector a través de tantos años. Lo cual es aplaudible, ¿verdad? Porque continúan en esa lucha para lograr el bienestar de sus agremiados y arrastrando también a todos los productores de México, lo cual pues gozan también de muchas ventajas cuando se logran los triunfos por parte de la organización que representa el gremio de productores. Y en este caso, pues todos ellos en la MECAFE, que hay que decirlo, ha mantenido unido al sector y ha sumado a muchos. Hubo momentos en los que se dispersaron los productores, ocasionado también por fuerzas de mercado extrañas que no son tan extrañas. Es una lucha también de otra parte, de la parte industrial que acapara también nuestro café. Y el productor, pues hubo muchos que cedieron, otros que se mantuvieron y se independizaron de alguna manera en sus organizaciones, como vemos. Vamos, hay muchos ejemplos en Chiapas, en Puebla, en Veracruz, en Guerrero. Hay muchos ejemplos que podemos seguir y se están haciendo precisamente en esa lucha continua de todos los días. Yo los felicito, Fernando, Javier, por esa templanza. Y también es bueno pensar en que hay que mantenernos unidos.
porque también cuántas veces los embates para desaparecer la MECAFE, para que no exista la organización gremial nacional, ha sido muy grande. Y se ha resistido y ahora se han mantenido lazos también de políticos para que se mantengan posiciones comerciales y posiciones políticas. Sí. Esa es la lucha, esa es la lucha. ¿Qué opinas, Fernando, de todo eso? Pues es que en México pues, se habla que hay 500,000 productores, ¿no? Uh-huh. Muchos se asustan, ¿no? Dice. Pero Uh-huh. la verdad es que hay una dinámica en el sector cafetalero donde más mujeres en los pueblos indígenas pues tienen su pedacito de café, ¿no? Exacto. Mucha gente pues con esto de ocupar los territorios en los ejidos y comunidades pues entran, ¿no? Primero siembran maíz, luego siembran café, los jóvenes. Pues hay pequeños terrenos, pero esa es la cuestión que existe en México, ¿no? Uh-huh. O sea, 26 grupos indígenas, esto es muy diferente a lo de Honduras, ¿no? Uh-huh. Que son 120,000 productores, 320,000 hectáreas, producen el doble, ¿no? Y tiene otro esquema productivo muy diferente a lo de Brasil. Claro. Incluso, o sea, acá hay un sector de pequeños productores que la única forma que avancen es asociados. Claro, algunos tienen sus proyectos individuales, se ligan a cafeterías. Asociados han incursionado en mercados de mayores precios, ¿no? Uh-huh. Varias de nuestras organizaciones, ¿no? Claro. Y algunos ya lograron llegar ahí, dirían, bueno, lo de los precios que pagan las compañías ya no nos interesa. Pero bueno, al final de cuentas, integramos una comisión nacional y se tiene que ver por el conjunto del sector, ¿no? O sea, una comisión nacional gremial plural que tiene que ver con las políticas nacionales, ¿no? Un buen padrón. Uh-huh. Eso es clave, ¿no? Si se dispersara, pues habría una situación más caótica en la cuestión de los precios, ¿no? De compra en el campo, porque de alguna manera nosotros damos referencias sobre los precios, ¿no? En las regiones, ¿no? Uh-huh. Pero la cuestión es avanzar, o sea, como dice alguien, platicar es bonito, ¿no? Pero lo que hay que avanzar y avanzar lo mejor posible. Yo esperaría que, bueno, que en la MECAFE tengamos esta encuesta que nos dé un precio promedio ponderado de cómo se paga el pergamino, ¿no? Uh-huh. Y el cereza. Tenemos una referencia. Y que Claro. tengamos los reportes de la OIC, de Reuter u otros, donde se pueda ubicar los precios de físicos, ¿no? Para tener también un promedio nacional de referencia, ¿no? Claro. Y eso va a permitir identificar el diferencial positivo y lo que aplican de gasto de comercialización. Y en eso hay que centrarse y cómo mejorar esos diferenciales positivos, ¿no? Claro. ¿Por qué Colombia puede vender $50 arriba de la bolsa en promedio? Uh-huh. Y llegan hasta acuerdos, por ejemplo, en Nariño, ahora dicen, no vamos a vender nuestro café a menos de $200 en Colombia. Y en Costa Rica dicen, no vamos a vender nuestro café a menos de $150. Es difícil llegar a eso, pero si tenemos una referencia, por ejemplo, dicen los compradores que el café mexicano, los productores lo entregan revuelto, ¿no? Uh-huh. Bueno, que haya acuerdos para que, como hay en Costa Rica, no se admite café que lleve más del 2% de verde. Debe haber acuerdos para mejorar los diferenciales, ¿no? De exportación. Y aquí una diferencia con esos países, con Colombia, por ejemplo, es que en México tiene un mayor nivel de consumo Uh-huh. global, cerca Claro. de 3 millones de sacos, que debería ser el doble, cuando menos. Entonces tenemos mucho potencial en el mercado interno. Entonces, si buena parte de la producción va para el mercado interno, también hay que construir una referencia de precios de compra que no tenga que ver con la bolsa y los precios en físico internacionales, sino con el precio al consumidor. Claro. Si un 60, un 70%, vamos a poner en una década, se vaya de producción al consumo nacional y a los consumidores pues les cobran pues, de manera importante un precio, da para pagarle un buen precio al productor. O sea,
¿quiénes se oponen a eso? Claro. Claro, ya sabemos eso, pues tenemos muchos años en esto, ¿no? Y actuamos de buena fe, o sea, llegar a acuerdos con el gobierno, llegar a acuerdos incluso con los comercializadores y los industriales. Por ejemplo, con los industriales tiene que haber un acuerdo sobre las importaciones. Claro. Están trayendo café de Brasil a $60. Entonces son desmanches, son cafés dañados. Pues debe revisarse porque ese café luego lo mezclan, poquito café soluble, de robusta brasileño, saborizantes, endulzantes, y eso distorsiona todo el consumo. O sea, la gente cree que está tomando café y más bien está tomando saborizantes, ¿no? Claro. Entonces eso es absurdo, eso no se permite en los demás países, ¿no? Veamos el esquema brasileño. Por ejemplo, Brasil, la propia industria se autorreguló. No usar cafés dañados y que vayan el etiquetado. ¿Por qué no se autorregula la industria en México? Para no usar cafés dañados y no mezclar con tantos productos. Entonces, el consumo interno, pues yo digo que va hacia allá una referencia de precios, no solo es internacional, sino el consumo interno, ¿no? Claro. Yo creo que el sector productor, pues, y este año es una prueba, este año va a ser una prueba decisiva, porque si no se aplican los diferenciales positivos en los precios de compra, se va a armar un conflicto muy grande, ¿no? Claro. Porque es absurdo que las compañías no lo paguen, ¿no? Y ahí está Ixhuatlán del Café, una de las zonas muy homogéneas, ¿no? 1200 metros, buen café. ¿Y a cómo le pagan los precios, no? Ahí hay buenos rendimientos, buena calidad. Incluso ese café entra a lo de espresso, en ese espresso, que se vende ese café a cómo se vende en las cafeterías a nivel mundial y les pagaban 30 o 40 centavos más por café seleccionado. O sea, debe haber reglas también sobre esos cafés, el 4C, el Nespresso, en Colombia lo hay. Aquí las compañías, pues dice el 4C te voy a pagar 20 centavos más. Gasta más la gente en vueltas, llenar papeles por 30 centavos. Antes se lo daban a la organización y ahora se lo dan al productor en la comunidad. Claro. Todo eso es un desorden, o sea, eso es lo que un organismo con facultades debe de ordenar, ¿no? También la aplicación de los esquemas internacionales. Pero yo pienso que por más que nos quejemos, si el sector productor no se unifica más, no tiene una posición precisa, ¿no? Y no actúa movilizándose incluso y presionando al gobierno, pues vamos a pasar otros 10 años y a lo mejor no mejora. O sea, yo creo que está del lado del sector productor, ¿no? Claro. Yo creo que eso lo hemos platicado. Aquí está Javier, no pudo entrar José Julio, pero esta Comisión Nacional yo creo que es importante y tenemos que actuar de manera más decisiva, ¿no? Claro. Bien, Javier, pues si quieres aunar algo, ya el tiempo nos ganó como si. Sí, nada más, pues en términos de organización, creo que hay organizaciones fuertes, pero sin embargo existe muchos productores que no se han organizado, que se han mantenido independientes o que brincan de un lugar a otro como chapulines, ¿no? Entonces, digo, en México la libertad es primero, pero presionan para tener mejores opciones, y esas mejores opciones pasan por ese proceso. Un productor solo es difícil que llegue al mercado. Entonces, al mercado internacional, a los mercados de especialidad, los mercados de diversos lugares donde puedan tener mejores resultados. Entonces, las organizaciones hemos jugado ese papel y creo que pues, hay las experiencias, sobre todo en el caso de la CENOC, muchas organizaciones con mucho trabajo que les ha abierto puertas en todo el mundo, ¿no?
y pues algunas nuestras y algunas de otros lugares, de otras organizaciones, pero sin embargo, sigue existiendo este alto porcentaje de productores, mínimo 60, yo diría que hasta un 70% de productores que no están en una organización, y que por lo mismo es difícil homogeneizar procesos en muchos casos para poder lograr mejorar el trabajo de calidad de los procesos. Sin embargo, digamos, las organizaciones, y en el caso del café, creo que las organizaciones hemos sido propositivos y hemos tenido siempre una idea de qué queremos, y desgraciadamente no ha estado los gobiernos a la altura de las organizaciones, porque las organizaciones, cuando nos han dicho que no, nosotros hemos avanzado, y así las organizaciones fueron las pioneras del café orgánico, no en México, en el mundo, pues, ¿no? Entonces, son las organizaciones de café las que han demostrado que se puede, son las pioneras en los cafés de especialidad, son las pioneras en diversas actividades, demostrándole al gobierno y a todos, a la misma industria, que sí se puede. La misma industria ahora ha copiado los modelos de las organizaciones, a lo que se refería Fernando, pues, ¿no? Ahora van a la comunidad a entregar los recursos. ¿Por qué van a la comunidad? Pues simplemente para hacer clientelismo, ¿no? Algo que antes no ocurría, porque simple y sencillamente no había ese interés. Entonces, si las organizaciones no hubieran hecho ese trabajo de llegar, de hacer el vínculo del productor directo con el mercado, de hacer el vínculo directo con el gobierno, de hacer el vínculo con toda la gestión, pues ellos no se hubieran preocupado por ese proceso, y ahora están metidos allá también, precisamente porque las organizaciones cafetaleras hemos hecho el trabajo que se requiere. Y el café es algo complicado porque, o sea, la mayoría de las regiones cafetaleras, pues usted lo sabe, don Juan, son regiones marginadas, son regiones de difícil acceso, pues, ¿no? Y aún en esas condiciones, las organizaciones hemos sacado adelante muchos procesos. Entonces, cuando decimos que queremos una ley acorde con el sector productor, es porque consideramos que conocemos perfectamente, pues, estas circunstancias y qué es lo que se requiere, por lo menos tenemos la idea clara de qué queremos para que los productores puedan tener una vida mejor. Claro. Bien, pues agradecemos mucho, Fernando y Javier. ¿Quieres agregar algo, Fernando? Te veo con las ganas, que es mucho platicar, como tú dices, ¿verdad? Hay que hacer más todavía. Y tenemos mucho que hacer. Son gente de lucha y que viene una prueba para el productor, las organizaciones y el gobierno y las empresas, los precios, ¿no? Así es. Qué bueno que han mejorado los precios en la bolsa, ¿no? Y claro, en físico, a pesar... ¿no? Claro, a costa de que las afectaciones en Nicaragua, Guatemala, hay muchos productores afectados. Qué tristeza, ¿no? Pero así es. Eso ha subido el precio. Pensamos que iba a estar más difícil la cuestión de los precios después del COVID y tantos años de afectación de la roya, que esta cosecha pueda ser un respiro para los productores, teniendo un mejor ingreso. Va a ser algo histórico, pero digo que se van a desencadenar varias cosas. Claro. Y ahí estamos nosotros con nuestras propuestas claras, ¿no? Claro. De la referencia de los precios y que se apliquen en campo, ¿no? Y vamos a seguir insistiendo, ¿no? Claro. Pues te agradecemos mucho, Fernando, Javier, y ojalá nos demos la oportunidad de, en unos días, volver a reunirnos para ver resultados, ¿sí? Hay que buscar las reuniones para los mejores convenios y que continúe la dinámica y que se traía del café en las organizaciones, a pesar de todo esto que nos ha limitado reunirnos físicamente, pero que tenemos que esperar a que todo esto se calme para poder reunirnos físicamente, que es tan importante también. Bueno, ¿verdad? Sí, muchas gracias y gracias a toda la gente que nos tuvo la paciencia de escucharnos, ¿verdad? Luego, Juan, seguramente es muy reconfortante.
Sí, claro. Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. luego. Hasta luego, Fernando.